Hola, buenos días, ¿qué tal a todos y a todas? Hoy estamos aquí a primerita hora de la mañana con Roberto, empezando la mañana con mucha energía de la mejor manera posible. Y nada, ya sabéis, aquí un poco en lo de siempre, hablando de cultura, talento, en organizaciones de impacto, entendiendo todas las miradas, todas las perspectivas que tenemos en este tema. Así que nada, doy paso ya a Roberto para que se presente y podamos empezar aquí a lanzarle preguntas y a conocer un poco más sobre Felidarity. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Muy bien, pues nada, en primer lugar eso, buenos días. Yo creo que es una buena manera de empezar el día, ¿no? Charlando y dialogando sobre estos temas. Así que nada, muchísimas gracias a Éticos por la invitación y encantado de estar aquí. Una breve presentación mía, ¿no? Para poder situarme. Yo soy Roberto Ballester, socio fundador de Felidarity, que es una empresa B Corp certificada que hacemos consultoría en el ámbito de sostenibilidad, responsabilidad social y ética empresarial, poniendo un foco muy importante en el ámbito de la parte del marco ético de las empresas, ¿no? Que es un poco nuestra propuesta de valor, es decir, desarrollar estrategias e implementar estrategias de sostenibilidad en las empresas, pero arrancando desde ese marco, desde esa vertiente ética, que por otro lado entiendo que le da pues un mayor potencial a estas estrategias de sostenibilidad. Gracias por la presentación y ya empezamos con el tema de hoy, que sí que cuando nos juntamos dos B Corps tenemos infinidad de temas de los que hablar súper interesantes y poderlo compartir con la gente, pero como ya sabes, con esta playlist lo que queremos hablar es sobre todo de cultura y talento en organizaciones de impacto. Así que para romper el hielo y empezar un poco la conversación, si te parece bien, te lanzo una primera pregunta, ¿vale? Que es un poco una pregunta como muy simple de definición de diccionario, que es: tú, Roberto, tanto por tu experiencia en Felidarity como por lo que ves en el mundo, con lo que hablas con la gente, etcétera, ¿qué entiendes por el concepto de cultura organizativa o organizacional? La cultura dentro de una organización, ¿cómo la definirías? Bueno, yo entiendo la cultura al final como ese conjunto de creencias, de valores, de prácticas, ¿no? Que de alguna manera guían la conducta de la organización, ¿no? Que guían las prácticas, la actividad y la conducta de la organización. Por lo tanto, al final, para mí la cultura, ¿no? Y muchas veces esto no se entiende así, para mí la cultura tiene que ser una herramienta de gestión, porque tiene que ayudar a tomar decisiones en la empresa y a gestionar tu empresa, ¿no? Y eso, claro, realmente ocurre, ¿no? Cuando una organización pues le presta la atención que merece, ¿no? En general, una buena cultura en la organización, ¿no? Y una cultura ética. Por lo tanto, yo diría que, en definitiva, ¿no? Una cultura organizacional es ese conjunto de creencias, prácticas, valores, ¿no? Que guían la conducta, las prácticas de la organización. Bien, y entonces déjame preguntarte ahora, en el caso de Felidarity, ¿cuál es vuestro propósito, el propósito de la organización? Bueno, al final nuestro propósito es, realmente si nos ceñimos a nuestro propósito por el que nos pusimos en marcha y que sigue estando vigente también hoy en día, que al final es construir marcas, ¿no? Y construir organizaciones donde la ética tenga un papel relevante, ¿no? Y que realmente la ética, ¿no? Pues sea un elemento de, pues de construir marcas más sostenibles, más comprometidas, y que al final esto ayude a que las organizaciones puedan conectar de una mejor manera con sus stakeholders, ¿no? Ese es nuestro propósito como organización. O sea, podríamos decir, si lo simplificáramos, ¿no? En hacer organizaciones más éticas, ¿no? Lo que buscamos es generar organizaciones más éticas, pero no solo desde el discurso no solo desde el convencimiento, sino también desde una perspectiva práctica y concreta en la organización. Entonces, estarás de acuerdo conmigo totalmente de que esto al final es una cosa que tiene que formar parte de la cultura de vuestra organización, porque muchas veces, y esto también lo hemos visto en entrevistas anteriores, me gustaría que me diese tu punto de vista. Aunque esté en modo afirmativo, yo también quiero que me des tu punto de vista, que hablamos de cultura haciendo la comparación, por ejemplo, con comunicación. Cuando hablamos de comunicación, la gente muchas veces asociamos a que es algo que solo estamos haciendo hacia afuera. Cuando hablamos de cultura pensamos que es algo que solo estamos trabajando internamente. Y creemos que es interesante en estas entrevistas hacer un poco la reflexión de decir, vale, y la otra cara de la moneda, y la comunicación interna, que es la que me ayuda a mí a trabajar, a estar conectado con las personas con las que trabajo día a día, llevar a cabo proyectos, etcétera, y la cultura hacia afuera, es decir, ¿qué sentido tiene si yo estoy haciendo un muy buen trabajo hacia aquí dentro y estoy buscando un impacto hacia el exterior con un propósito muy claro? Pero ¿qué sentido tiene si no lo traslado a través de mi cultura, ¿no? Eso
¿Qué opinas sobre esto? ¿Cuál es tu punto de vista y cómo lleváis a cabo esto en Felidarity? Claro, fíjate que nosotros, bueno, lo que sí que es cierto es que al final la cultura, para que realmente se convierta, ¿no? O, digamos, la formalización de la cultura de una organización, para que se convierta de verdad en una cultura impregnada en la organización, necesita de comunicación, ¿no? Y eso es un elemento que puede parecer un poco trivial, pero no lo es, ¿eh? Porque muchas organizaciones formalizan sus valores, su cultura, ¿no? Y luego cuando hablas con ellos, oye, ¿y esto cómo lo estás contando? Ah, no, nosotros hemos hecho un documento que está ahí, ¿no? En el servidor, que la gente puede ver, ¿no? Bueno, pues eso realmente va a transformar poco, ¿no? Con lo cual es verdad que la cultura tiene que, en primer lugar, comunicarse internamente y externamente. Yo creo que la cultura, y por eso decía antes, ¿no? Que el enfoque nuestro, la cultura donde yo dentro de la cultura, que una cultura organizacional la configuran muchas cosas, ¿no? Yo me voy a ceñir a la parte de los valores, ¿no? Que están detrás de una cultura. Yo creo que al final, como decía, bien trabajada es un elemento de mayor engagement con los grupos de interés, ¿no? Con lo cual, ¿eso es qué significa? Para generar mayor engagement, pues necesitas comunicarlo, no solo dentro, sino también fuera. Pues yo creo que tener una buena cultura en una organización puede ser un elemento de generación de atracción de clientes, de proveedores, y lo que pasa es que lo tienes que contar, lo tienes que comunicar. Siendo real, ¿no? Es verdad que al final cuando lo trabajas la cultura internamente y realmente la integras, pues probablemente lo que te aporta y es muy, muy importante es que te genera credibilidad. Es decir, lo que estás intentando contar fuera desde el punto de vista de tu apuesta en materia del desarrollo de la cultura, si eso realmente ocurre dentro de la organización, te da más credibilidad, ¿no? Y si no, pues te resta credibilidad el hecho de decir, hombre, me estás contando a mí como cliente que tienes ¿no? Un compromiso, ¿no? Una cultura, pero lo que yo veo que pasa dentro de la organización o lo que me entero o lo que conozco no se parece en nada, No ¿no? está Entonces, alineado, claro, claro. la parte interna tiene que estar, es muy importante porque es la que sustenta la credibilidad de lo que estás contando hacia afuera. Y con todo esto que hablabas, tanto de atraer partners como, bueno, stakeholders, etcétera, también hay otro tema que también ha ido saliendo. Yo no lo preguntaba, pero eran las mismas personas con las que nos entrevistábamos que nos lo sacaban. Y es que también es una buena forma de atraer talento. Si quieres realmente un talento comprometido con un propósito y con una forma de hacer dentro de tu organización, que sabes que son personas que van a sumar a tu causa y que van a potenciar y hacer crecer la empresa, muchas de estas personas ven una organización, ven, evidentemente desde fuera pueden conocer lo de la cultura, eso, lo que puedan ver a nivel de comunicación y a nivel de proyectos que estáis haciendo, etcétera, pero es una forma también de llamar mucho la atención al talento para sumarlo en nuestras filas, digamos, y sumar más gente en este movimiento con tanto propósito. Totalmente. Vosotros sois expertos, ¿no? En Mm. esto, ¿no? En ayudar a generar y atraer talento para las empresas. Y yo lo que sí que veo, ¿no? Sin ser este ámbito, ¿no? De la captación y ¿no? De la incorporación de talento, sin ser un ámbito de un expertise muy profundo en Solidarity, pero sí que cuando lo abordamos, ¿no? De alguna manera, uno lo que ve es que la captación de talento hoy en día se ha llenado de intangibles. Es decir, captar realmente talento hoy en día, pero desde un punto de vista incluso en organizaciones en las que no están pensando en aspectos éticos, ¿no? Sino que se dan cuenta de que incorporar personas con una serie de competencias, habilidades, de características, ¿no? Intangibles es muy importante, ¿no? Porque eso hace que las cosas funcionen mejor. Y yo creo que dentro de estos intangibles, el aspecto ético también es un elemento importante para atraer talento. O sea, yo siempre digo, ¿no? Es decir, atraer a las mejores personas desde el punto de vista ético es muy importante para las empresas. Por supuesto, a las mejores personas con la formación, las competencias técnicas, etcétera, y también atraer a las mejores personas, ¿no? A las mejores personas para la organización, ¿no? Porque si al final realmente tú quieres tener una buena organización, necesitas buenas personas, ¿no? Y entonces eso yo creo que también es un elemento importante, ¿no? Y donde yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Es decir, que salvo excepciones probablemente como vosotros, yo he visto pocas posibilidades, ¿no? De hacer un proceso de reclutamiento donde los valores, ¿no? Y la cultura de la organización realmente sean importantes, ¿no? Es decir, de todo lo demás también, ¿no? Competencias técnicas, otro tipo de habilidades, pero que esta persona encaje con nuestra cultura y con nuestros compromisos éticos también es muy importante. Total. Esto
con la gente que lo entiende, con las empresas que lo entienden, con partners que lo entienden. Desde nuestra experiencia es muy fácil, pero sigue habiendo un gran número de personas y de empresas en el mercado. Más que mercado, llamarle mundo ya, en el mundo en el que estamos todas estas personas, que no, digamos que este punto de vista o no lo acaban de entender o no lo comparten, no sé, es una cosa que se queda ahí como el aire, como así, Ana y Germán me lo dicen mucho. Cuando empezamos nos tenían como locos de esta gente que dice que van a hacer esto, pero qué sentido tiene, pero no va a salir, etcétera. Y con el tiempo han ido viendo que el discurso, más allá de quedarse en un discurso, es una cosa que ha calado y que tiene sentido y que ha tenido unos resultados. Y eso ha sido un poco también lo que nosotros, por ejemplo, a nivel de negocio, ha ido que podamos hacer más ruido, que la gente nos escuche, nos tome más en serio y sobre todo lo que tú dices, que vea la importancia que hay en todo esto. Nosotros lo decimos, lo mencionabas tú casi de la misma forma que lo hacemos nosotros. No es que busquemos para tu empresa el mejor talento del mercado, es que buscamos el mejor talento para tu empresa. Tenemos un perfil, unas competencias, una serie de habilidades, etcétera, pero ahora vamos a mirar este encaje por valores, estos valores que forman la cultura. Vamos a ver si realmente esta persona va a estar alineada con lo que tú quieres y con lo que estáis trabajando. Y creo que es un foco que, como tú dices, tiene que estar mucho más encima de la mesa ahora mismo. Sí, eso es curioso porque nosotros cuando trabajamos en los temas de cultura con las organizaciones, con empresas, ¿no? Claro, muchas veces tienes que primero hacerles ver que trabajar la cultura de su organización no significa implantarles un estándar cultural, ¿no? Es decir, claro que hay valores universales, ¿no? Y que podríamos estandarizar, pero cuando trabajas la cultura se trata de identificar tu cultura, ¿no? Y para identificar tu cultura es muy importante tu historia, tu sector, ¿no? Tu visión, a dónde quieres llegar, etcétera, ¿no? Y al final eso acaba configurando una cultura específica de una empresa, ¿no? Entonces, claro, cuando vas a buscar talento, por supuesto, una serie de valores, ¿no? Y de compromisos universales son muy importantes, pero después tienes que hacer el proceso de decir, vale, y a partir de esos valores universales, ¿cuáles son los valores que encajan mejor en mi organización, ¿no? Y qué talento y con qué valores voy a buscar talento para que encajen mejor en mi organización, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante y que a mí siempre nos lleva a este tema de trabajar la cultura no es un estándar. No es que yo venga aquí y tenga la cultura ya definida y te diga, mira, esto es lo que tienes que hacer. No, no. Yo te puedo, ¿no? Podemos ver la parte universalizable, etcétera, pero después vamos a trabajar tu cultura específica. Sí, porque si no la palabra cultura ahí pierde todo el sentido del mundo. Déjame que te pregunte ahora, Roberto, una pregunta que igual se sale un poco del guión, pero es para ir sumando más temas a la conversación, que es, en Felidarity, una plantilla de cuántas personas estamos hablando ahora mismo. Pues fíjate, en Felidarity también por el momento en el que yo creo que hoy en día estamos, ¿no? Las consultoras relativamente pequeñas. Nosotros somos 2 personas socias en Felidarity y después lo que tenemos son muchas personas que colaboran en función de las necesidades que vamos teniendo, ¿no? Entonces, en función de esas necesidades, vamos incorporando personas que muchas veces son personas que en cierto modo están, bueno, digamos, no es que sean plantilla, ¿no? De Felidarity, pero son personas con las que habitualmente estamos trabajando de una forma continuada, ¿no? Y en ese sentido, pues podríamos pensar que entre 4 o 5 personas pues configuran el equipo de personas de Felidarity, ¿no? Teniendo la base, como decía, de, bueno, 2 personas socias, que somos los que, digamos, estamos full time en Felidarity, y 2, 3 personas más que, digamos, están, ¿no? En el entorno de Felidarity, que son colaboradores habituales y que, de hecho, para nosotros, cuando pensamos en esa parte de gestión de personas, para nosotros son parte del equipo. Es decir, para nosotros que pensamos en ellos igual que si formaran parte del equipo al 100%. Ok. Y entonces entiendo que al ser un equipo tan reducido y únicamente hablando de 2 personas que son socias fundadoras, creo que aquí el tema de cultura, digamos, es una cosa que no va mucho más allá en el sentido de si al final sois estas 2 personas, entiendo, aquí me corriges tú, las que habéis iniciado esto con un propósito social muy claro, la cultura, digamos, el proceso de crear esta cultura ha sido una cosa que se ha hecho entre estas 2 personas o se ha involucrado más gente. ¿Qué papel juegan también estas personas, partners, miembros de la plantilla, por así decirlo, que también están en Felidarity? ¿Qué papel han jugado en todo esto?
¿Nos puedes poner un poco en contexto? Claro, es verdad que siendo una organización tan pequeña, ¿no? Pues es verdad que el papel de los socios fundadores, ¿no? Pues es muy relevante, ¿no? Es decir, cómo queremos que sea la empresa que estamos poniendo en marcha, ¿no? Entonces yo diría que ese impulso, ¿no? Es el que está detrás de la cultura de Solidarity. Ahora, es verdad que hemos hecho el esfuerzo y en eso, por ejemplo, el estar dentro, ¿no? De la comunidad Bicorp y ser una empresa Bicorp certificada nos ha ayudado y forzado, ¿no? A formalizarlo. Es decir, oye, somos poquitos. Probablemente, desde un punto de vista de gestión, no sé si tendría mucho sentido formalizar un código ético, pero lo vamos a formalizar. Vamos a formalizar políticas de relación con las personas, etcétera, que es verdad que no es muy habitual, es decir, que eso lo hemos hecho en Solidarity porque queremos hacerlo, pero muchas veces si trabajas para una empresa muy, muy pequeña, ¿no? De 3 personas o 4 personas, una microempresa, pues a veces dices, bueno, quizás no le dediquemos tantos recursos a formalizar, porque a lo mejor no es el momento actual. Entonces vamos a pensar en construir bien una cultura, formalizar lo que sea imprescindible formalizar, pero no hace falta que te irás formalizando poco a poco, ¿no? Pero en nuestro caso, por nuestro compromiso y ya digo, ¿no? Por nuestra manera de entenderlo, pues hemos formalizado muchas cosas que en el fondo nos permite poder contar mejor, ¿no? A nuestros equipos cómo somos y también nos dan una cierta base de ir creciendo con cosas como más consolidadas, ¿no? Es decir, si finalmente, ¿no? Si podemos hacer un crecimiento en seriedad y en equipos, será mucho más fácil contar todo esto porque lo tenemos escrito y formalizado. Y volviendo atrás en el tiempo, porque ahora ya me has hablado de la última parte del proceso, por así decirlo, que es ya formalizarlo, etcétera, que es lo que comentamos ahora. Volviendo atrás en el tiempo, ¿dónde se inicia el hecho de decir, vale, esta es la primera piedra que ponemos en el camino, esto es la primera sentencia, por así decirlo, que da forma a la cultura, por decirlo de así, de una manera muy informal, ¿eh? ¿Dónde empieza el pensamiento de decir, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer de esta manera, nos vamos a regir por estos valores, estas dinámicas, etcétera? ¿Dónde empieza esto y cómo empieza? Pues yo te diría que arranca en nuestro propósito, ¿no? Es decir, que al final el propósito, ¿no? de impacto positivo en la sociedad, ¿no? Que es lo que en el fondo es nuestra razón de ser última, ¿no? Pues es donde a partir de ahí, ¿no? Arranca también nuestra cultura. Incluso yo te diría que también es como lo trabajamos con las empresas, ¿no? Al final tú defines un propósito, algo que quieres alcanzar, que es un propósito más allá de las métricas financieras, etcétera, ¿no? Y la cultura es la que te tiene que definir cómo quieres llegar a ese propósito, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo en el caso de las empresas, ¿no? Es decir, uno puede definir un propósito fantástico y puede llegar a él matando a la competencia, ¿no? Y bueno, es la manera de llegar, ¿no? Y así voy a ser la organización que, no sé, pues que alimente al mundo de manera justa, y vale, pues matas a todos los competidores y como solo estarás tú. Claro, eso para nosotros, el cómo hacemos las cosas es la respuesta a cómo queremos llegar a nuestro propósito, ¿no? Y por eso, para mí, el arrancar en el propósito ¿no? es el punto inicial que nos va marcando qué cultura, ¿no? queremos generar qué cultura necesitamos generar dentro de la organización para alcanzar ese propósito. Es verdad que cuando en organizaciones como las nuestras, ¿no? Donde tú tienes y defines y te preocupas mucho de tener un propósito de impacto positivo en la sociedad, normalmente, ¿no? Te suele salir una cultura muy vinculada, ¿no? A valores éticos, ¿no? Porque yo creo que no se me ocurre ninguna Bicorp, ¿no? Que diga, vamos, queremos conseguir este propósito y lo vamos a hacer destrozando a nuestro tal. No, hombre, pues no lo haces, ¿no? De una No tendría determinada mucho forma. sentido. Claro, porque si no, efectivamente no tendría sentido, ¿no? Diría, bueno, entonces esto no es una empresa con propósito. Esto es una empresa que no estaría, ¿no? Dentro probablemente de esta órbita. Vale, muy bien, muy bien. Era sobre todo, o sea, como también para la gente que lo está viendo esto, para como podéis ver al final, propósito, cultura, es, por mucho que lo preguntemos de una forma u otra o que incluso saquemos otros temas, ya veis que es un boomerang y que vuelve y que al final el impacto asociado a este propósito y cómo queremos generar este impacto siempre es la base de, o sea, el pilar fundamental y que aparece a lo largo de toda la conversación. Y me parece que es, como decíamos ahora, lo que tiene sentido y cómo se deberían de hacer las cosas. Muy bien, pues
con esta primera parte de la entrevista, que es la más extensa y donde hay más contenido, queremos cerrar un poco el bloque de cultura y ahora queremos pasar a hablar de talento, sobre todo poniendo foco en procesos de selección. Entonces, claro, yo aquí llego y digo, vale, tenemos un guión, tenemos unas preguntas, queremos hablar de estos temas. Aquí me dices tú si lo vamos a ir encarando de una manera o de otra, sobre todo por el nivel o sea, del número de trabajadores, plantilla dentro de Solidarity, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, primera pregunta que me gustaría lanzarte. ¿En algún momento habéis pensado en involucrar a una persona full time dentro de Solidarity, más allá de las personas con las que trabajáis? Sí, bueno, es verdad que en algún momento, por necesidades de, ¿no? Bueno, de desarrollo de Solidarity, lo hemos pensado. También es cierto que, bueno, al final lo que es la parte, ¿no? La sostenibilidad económica de cualquier proyecto empresarial que es necesaria, ¿no? Pues te hace pensar, ¿no? Y darte cuenta de que, por experiencias también de otras consultoras, ¿no? Que cuando la estructura es muy pesada, a veces te obliga a desvirtuarte, ¿no? A decir, bueno, tenemos que conseguir ¿no? estos proyectos porque si no, no podemos mantener la estructura, ¿no? Entonces, a veces cuando lo hemos pensado, ¿no? Incluso ya no solamente a veces por necesidad, lo necesitábamos, pero hemos visto decir, es que yo creo que nos va a permitir hacer mejor las cosas si no tenemos una estructura pesada. Y ya sé que esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Y es un tema que a mí personalmente me genera mucho reflexión y mucho debate, ¿no? De decir, bueno, pero entonces, ¿qué modelos de empleo estamos generando, ¿no? Modelos de empleo totalmente líquidos, ¿no? Donde bueno, tú estás aquí, pero dejas de estar, y eso probablemente sea pues un tema bueno, pues que intentar resolver y abordar, partiendo, como decía antes, de que al final la necesidad, yo por un lado, ¿no? La necesidad de hacer sostenible económicamente a la organización y por otro lado, que la carga en la estructura no te lleve a tener que hacer cosas que a lo mejor no son las que te gustaría hacer desde la empresa, ¿no? Se nota que estamos hablando con Bicorps porque también sale mucho. De hecho, hablaba justo de esto, del tema del impacto del dinero. En una ocasión que les vino una empresa de un perfil con el que sabían que no iban a trabajar, vino en un momento de necesidad económica, por así decirlo, o de pasarlo mal, para que nos entendamos. Hizo una propuesta económica muy potente sobre la mesa y no iba, ¿sabes? Que no iba alineada y al final también hay que, como por ejemplo, tú como socio fundador de la organización, lo que decías, a veces hay que tomar una serie de decisiones de incorporo o no incorporo, si lo incorporo, esto luego, ¿qué puede pasar? Pongámonos en todos los escenarios, intentemos. Entonces, te agradezco sobre todo que lo hayas explicado aquí o sea, de forma súper abierta. Entonces, para remodelar, modificar un poco esto, si no son procesos de selección como tal, sí que me gustaría que me hablases un poco de en qué fijáis los criterios, por así decirlo, con las personas con las que sí trabajáis, que digamos no están incorporadas full time dentro de Solidarity. Claro, pero fíjate, yo ahí incluso, y a lo mejor esto es algo, bueno, relativamente, ¿no? O, no sé, relativamente nuevo, no sé cómo llamarle, ¿no? Porque, claro, nosotros no hacemos procesos de selección, pero estamos muy atentos a encontrar talento, ¿no? Claro. Y entonces, claro, a lo mejor no formalizas un proceso de selección como tradicionalmente se ha entendido, ¿no? Pero para nosotros es muy importante estar muy atentos a las personas que están en nuestro alrededor y que vamos conociendo, ¿no? Pues tener muy identificado, ¿no? Qué talento, dónde está ese talento que vamos a poder necesitar, etcétera, ¿no? Con lo cual, para nosotros esa parte de identificar a veces competencias técnicas, ¿no? Y pongo un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, el tema ambiental hoy en día es un tema técnicamente muy complejo, ¿no? Es decir, que abordar y desarrollar y, digamos, concretar los temas ambientales, ¿no? Desde una perspectiva de una estrategia de sostenibilidad son muy complejos, ¿no? Entonces nosotros, cuando tenemos que hacer eso, incorporamos talento que sepa, ¿no? Del tema ambiental de una manera técnica, ¿no? Incluso, es decir, que, porque si no es muy difícil ir más allá de dar ideas genéricas, ¿no? Es decir, vale, ya me has dado las ideas genéricas y ahora esto cómo se hace, ¿no? Y cómo se genera una reducción de esto, cómo se hace lo otro, etcétera. Entonces, nosotros en esos procesos, desde luego, la parte o sea, yo te diría, ¿no? Que a lo mejor es un poco, no sé, un poco exagerado, ¿no? Es decir, para mí la parte del talento técnico, del conocimiento, pues casi uno lo da
por supuesto, ¿no? De decir, bueno, yo, desde luego, si alguien no sabe abordar un tema porque no tiene el conocimiento, no, no por nada, pues Sí, sí, sí. probablemente no sirva, ¿no? Entonces, esa parte, entonces, en los otros aspectos que nosotros son importantes a partir de ese conocimiento, etcétera, Mm, pues es desde luego, hay una parte importante para nosotros que es el compromiso y el propio propósito de la persona que se dedica a una profesión, ¿no? Es decir, y eso lo vemos muchas veces, ¿no? Hay perfiles técnicos en el ámbito ambiental que son perfiles tan técnicos que cuando les hablas de más allá, de decir, oye, pero ¿y todo esto para qué, no? sí, Pues bueno, no lo sé, pues ¿para qué? Pues porque la tecnología, y dices, bueno, pues no me sirve, ¿no? Porque yo necesito que para ti sea muy importante sea parte técnica, pero que tenga un para qué más allá de la parte técnica, ¿no? Porque si no, probablemente no vas a encajar, ¿no? Y probablemente ni vas a encajar ni lo que nos aporte sea lo que realmente queremos aportar nosotros a nuestros clientes, ¿no? Que siempre es más allá ahí de esa está, solución técnica. ahí está. Y luego la parte de también, como decía antes, ¿no? Pues también la parte de, además del propósito, pues la parte de los valores, ¿no? De qué cosas son importantes para, ¿no? O qué cosas valora esa persona, pues para nosotros eso también es muy importante y estamos muy atentos, como decían, aunque no hayan procesos de selección tradicionales al uso, también pues estos procesos de captar talento, ¿no? Porque lo necesitamos y eso también probablemente pues habrá toda una vía, ¿no? De organizaciones que necesitan captar talento, aunque no sea a través de procesos de reclutamiento estandarizados, ¿no? Pero que sí que quieren tener gente cerca, ¿no? Que les aporte talento en un sentido amplio del talento, no solo técnico. Entonces, no, Mm. no sé si te he contestado, me he ido un poco por las Sí, sí, ramas, ¿no? sí, En la total, respuesta. total, total. Además, después de unas cuantas entrevistas que llevamos, ya o sea, lo has enfocado, o sea, has abierto este melón, digamos, y lo has enfocado de una forma que no lo habíamos tratado antes, así que también tener cosas nuevas a medida que vas avanzando y hablando un poco de los mismos temas también ayuda un poco a romper la monotonía, digamos, de todo lo que hemos estado viendo. Y creo que lo has enfocado con un punto muy interesante que tiene total concordancia con lo que hablábamos al principio, y es que si esta cultura, además de ser una cosa que tiene que ser fuerte, bien comunicada y muy presente dentro, si la queremos llevar hacia afuera, ¿cómo voy a contar yo con unas personas que para trabajar junto a ellas que no me van a ayudar a esto que estamos trabajando aquí y en lo que creemos tanto, a llevarlo a mis partners, a mis clientes, a mis proveedores, a la población? Si no existe el encaje con esta persona, el encaje hacia afuera se rompe. Tú mismo lo has dicho, está claro. Sí, y que probablemente no estaría aportando todo el valor que queremos aportar desde nuestra propuesta de valor, valga la redundancia, ¿no? Es decir, que si nosotros tuviéramos un perfil únicamente técnico, ¿no? Y cuando estuviera con el cliente, lo que transmitiera fuera desde un punto de vista únicamente técnico y sin más allá de decir, bueno, y detrás de esto, ¿para qué lo estamos haciendo? Pues entonces no estaría encajando con nuestra propuesta de valor. Es decir, nuestra propuesta de valor, si lo ceñimos a este ejemplo, ¿no? Sería, oye, claro que tenemos que abordar, ¿no? La reducción del impacto ambiental, pero tenemos que tener claro que eso lo hacemos porque hay un motivo, porque hay un para qué, ¿no? Porque tenemos un propósito, es decir, es que el impacto ambiental lo necesitamos reducir para generar ¿no? Un entorno más justo, más sostenible, donde las personas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si eso no lo transmitiera a alguien que está en Solidarity, pues nos estaría devaluando nuestra propuesta de valor. Totalmente. Además de que es eso, o sea, lo devalúa y lo que volvemos a lo mismo, y de cara a poderlo transmitir, etcétera, es una cosa que se va a quedar antes en el papel que en la realidad, que lo que queremos es buscar ese impacto en la realidad total. Vale, Roberto, pues como creo que por lo que ya hemos visto, para la gente que está viendo esto, sobre todo, nos podemos hacer una muy buena idea de dentro de Felitarity, todo lo que es el talento, selección de talento dentro de los parámetros concretos que hablábamos ahora. Creo que la gente puede estar muy bien situada y puede sacar bastantes aprendizajes de lo que nos contabas ahora. Entonces, creo que no tiene mucho sentido que vayamos dándole muchas más vueltas al tema de procesos de selección, talento, etcétera. Pero sí que es verdad que antes de cerrar, lo que queremos hacer siempre es cerrar como una última pregunta, que te la lanzamos. Aquí es tu momento de gloria. Citas tu frase célebre o lo que sea y ya No, cerramos no me aquí. la he pensado, la frase célebre, pero bueno, voy a ver si se me va ocurriendo. Será más célebre aún si te sale de la nada. No, pero sí que queremos o sea, buscar un momento sobre todo donde las personas de organizaciones B Corp comparten sobre todo consejos o aprendizajes
a todas esas personas que no forman parte de la comunidad, un poco como invitando a querer formar parte del movimiento. Entonces, en vuestro caso, yo lo tengo muy claro, y es que para todas aquellas consultoras, pero empresas me sirve de vuestro mismo tamaño, que dicen, ostras, el tema de cultura está ahí, está muy presente, pero nunca se ha llegado a formalizar. Me gustaría que compartieses un poco un aprendizaje en forma de consejo, por así decirlo, para estas organizaciones de lo que les puede servir, les puede favorecer y fortalecer atravesar el proceso que habéis atravesado en Solidarity, de lo que nos hablabas justo al principio. Bueno, yo creo que si voy un poco pensando un poco en la pregunta, es como el retorno, ¿no? Es decir, oye, pero esto entonces a mí qué me puede aportar, ¿no? Sí. Yo creo que, vamos, y además, no sé si es una frase célebre, pero es algo muy importante para nosotros. Es decir, que al final la cultura, trabajar una buena cultura en las organizaciones hoy en día, pues yo creo que probablemente sea una de las ventajas competitivas más sostenibles en el tiempo, ¿no? Y esto siempre lo decimos, ¿no? De que hoy en día tener una ventaja competitiva de las tradicionales, que está muy bien tenerlas, ¿no? De tener una ventaja competitiva en diseño, logística, atención postventa, todo eso es muy bueno, ¿no? Pero si realmente es una ventaja competitiva que aporta valor, pues para decirlo rápido, te lo copian en 6 meses. Es que en 6 meses, si tú has desarrollado una buena estrategia de servicio postventa, la competencia lo copia. Yo creo que la cultura, no sé si yo te incluso diría que casi es imposible de copiar, pues desde luego es muy difícil de copiar, ¿no? Por lo tanto, tener una buena cultura es una ventaja competitiva que te dura más en el tiempo, que es más sostenible en el tiempo. Yo creo que también por eso muchas empresas están viendo en la cultura un elemento de interés, ¿no? Porque dices, hombre, si de repente tengo una ventaja competitiva que no me la van a copiar en 6 meses, pues tengo un elemento de mejora de mi propuesta de valor, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco también el enfoque, bueno, de Solidarity y cuando trabajamos con los clientes, ¿no? Decir, oye, estamos trabajando una ventaja competitiva sostenida en el tiempo. Es decir, que va a ser difícil de copiar si lo trabajas bien, ¿eh? Y si lo haces bien. Yo creo que para nosotros ese enfoque es lo que, y también muchas empresas, ¿no? Empiezan a verlo, ¿no? Y empiezan a darse cuenta de decir, hombre, es verdad, porque todo el resto de ventajas competitivas, pues fácilmente o rápidamente se copian y continuamente tienes que estar invirtiendo, ¿no? En nuevas ventajas competitivas. Y sin embargo, en esta, con una inversión más sostenida en el tiempo, ¿no? Y más calmada, pues probablemente estés generando un elemento que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y luego, quizás, ¿no? Como consejo, ¿no? Como, bueno, no sé si como consejo, pero vamos, como idea que a nosotros nos ha ayudado, es que es verdad, como decía antes, la cultura se compone de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el elemento básico que configura una cultura al final son los valores, ¿no? Los compromisos éticos y los valores, ¿no? Entonces, dedicarle tiempo a definir qué valores son los que quiero que sean importantes para mí, para mi organización, y qué significan esos valores para la organización. Es decir, no quedarse solo con la identificación del valor, sino decir, vale, pero eso qué significa para ti, ¿no? Yo creo que ese primer paso, desde luego para nosotros fue muy importante y creo que si alguien me preguntara, oye, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, identifica y define tus valores y a partir de ahí, ¿no? Probablemente irás derivando pues, políticas, irás derivando otras cuestiones que te ayudarán a llevar y aterrizar esos valores en la organización. Y creo que hoy en esta sala que estamos los dos estamos completamente de acuerdo con esto justamente. Es bonito también y me gusta a mí al menos compartir con estos espacios que justo nos encontramos ahora, por ejemplo, dos empresas donde esto, o sea, está clarísimo. Tú mismo lo decías al principio, nosotros trabajamos mucho en base a esto, más en un tema de procesos de selección. Ahora estamos abriendo el abanico, pero que este tema de valores esté muy presente y que sea el principio y por dónde empezar. Total, total, total. Pues, Roberto, muchísimas gracias por compartir, sobre todo las reflexiones del final, me han parecido muy interesantes y creo que vale la pena, esto ya lo pondremos en el copy, pero vale la pena quedarse hasta el final para escuchar todo esto. Y nada, agradecerte mucho tu tiempo, agradecerte el querer estar aquí, compartir, darnos un punto de vista muy sincero y muy humano de las cosas. Y no sé si tú querrías añadir alguna cosa más. Bueno, no, pues agradeceros, bueno, tanto a Éticos como a ti, Víctor, bueno, en primer lugar la iniciativa, que me parece muy interesante, ¿no? Que yo siempre digo que la cultura,
todo el mundo dice que es muy importante, pero luego se le dedica muy poco tiempo, ¿no? A decir, oye, pues venga, si es muy importante, vamos a hablar de cultura de las organizaciones, ¿no? Así que agradeceros muchísimo vuestra tarea y vuestra labor que hacéis habitualmente y esta iniciativa, ¿no? De generar un espacio en el que hablar de estos temas, ¿no? Y que se pueda profundizar un poquito más. Así que nada, muchísimas gracias. Genial, a ti, Roberto. Un placer. Bien.